Nuevos comienzos. Ya saben, estamos aquí pues platicando estas situaciones que de pronto se presentan en la vida que no esperábamos y bueno, nos llevan a reinventarnos. El episodio de esta mañana se llama Renacer desde el dolor, una historia de superación y esperanza. Y tengo el gusto y el honor de presentarles a Eli Gama. Ella es una mujer empresaria, es una mujer muy fuerte, es una mujer amorosa, que está aquí hoy para compartirnos una historia que ella vivió hace algún tiempo. Y bueno, Eli, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad, en serio, gracias por la bendición que me brindas de estar aquí, de poder platicar mi historia, y espero llegar a muchos oídos, muchos corazones y que se pueda aprender de mi historia. Claro que sí, muchas gracias, Eli, a ti por abrir tu corazón. Este programa lo queremos hacer con mucho amor y todos están hechos con amor, pero especialmente para Eli, su familia, y se lo queremos dedicar a su hija Miriam, que ella, bueno, está ya en presencia de Dios, pero bueno, Eli, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida? Porque ella tiene una historia en una relación violenta y bueno, esto es de lo que hoy vamos a platicar. Perfecto. Esta mañana. Claro, con mucho gusto. Pues quiero compartir que yo vengo de un matrimonio normal, un típico matrimonio mexicano, mamá, papá. De parte de mi papá soy la cuarta hija de 5 y de parte de mi mamá soy la primera hija de 2. Obviamente, como se escucha, mi mamá es el segundo matrimonio de parte de mi papá y pues así nos fuimos, ¿no? Soy la hija mayor de mi mamá y lo hago mucho énfasis porque es una parte muy importante dentro de mi vida. Pues como se ve, soy mamá mujer cristiana, mi mamá una mujer de principios muy altos, mi mamá una mujer que se deja llevar mucho por el que dirán. Obviamente fue así educada, fue así con eso, ella aprendió de esa forma y está bien para ella, ¿no? Y yo pues naciendo como una hija rebelde, una hija que no soy de tanto de llevarme de muchas cosas, soy más de vivir experiencias, soy más de no seguir la advertencia, sino seguir más la intuición, más el conocimiento, más querer yo vivir las cosas que llevar las reglas, que llevar las normas. Okay. Soy la hija que se tatúa, soy la hija que se perfora, soy la hija que se va de viaje, de mochila y todo eso. Entonces, okay. soy esa hija para mi mamá. Lamentablemente para este punto soy una hija que pues no encaja dentro de este estereotipo de parte de mi mamá y le ha costado muchísimo trabajo a mi mamá la aceptación hacia mi persona, tanto que pues durante mi niñez fue el tiempo en el que pues yo soy sociable, soy una mujer. Era una niña muy sociable, era una niña que me gustaba más el despapalle antes que los estudios y todo esto. Era una niña de alma libre, tal cual. Okay. Y pues a mi mamá le costó muchísimo trabajo adaptarse a esto. A esto voy porque durante este tiempo pues obviamente la niñez se me crea una herida de rechazo. Y esta herida de rechazo hasta el momento es una herida que me ha perseguido por mucho tiempo y sí tiene muchísimo que ver durante el tiempo en el que estuve casada, durante el tiempo en el que estuve con hijos, durante el tiempo en el que fue mi adolescencia. Después de toda mi adolescencia, mi niñez, a los 15 años conozco al papá de mis hijos, un hombre de 9 años mayor que yo. Y pues simplemente se concretó una amistad que después se concretó como un noviazgo. Especifico que simplemente me dejé llevar me dejaba llevar por ciertas cosas y pues obviamente a mis 15 años, un hombre de 24 años, pues te impresionan, ¿no? Muchas cosas, claro. Traía carro, ya iba a la universidad, que las floresotas y todo eso, ¿no? Entonces sí era algo que a mí me impresionó. Después de esto, él me pide ser su novia con permiso de mi mamá. Nos hacemos novios. Especifico que es con permiso de mi mamá. Creo que mi mamá intentaba a su forma llevar una relación conmigo, tal vez de cómplice, tal vez de
de otras cosas, tal vez intentando llevar como sus estrategias, ¿no? Para poder llegar conmigo a tener una buena relación. Por consiguiente, después de ser novios, me embarazo a los 16 años y bueno, pues esto conlleva a un matrimonio. Justamente antes de mi matrimonio con el papá de mis hijos, pues se promete, ¿no? Cosas de que te voy a llevar a vivir a una casa sola, vamos a vivir tú y yo juntos, vas a seguir estudiando después de que Johnny nazca, o bueno, mi hijo mayor naciera, vas a seguir estudiando, no te vas a encarcelar, vas a vivir en un lugar donde se te permite traer amistades, o sea, donde se me prometió donde yo estuviera genial. Como reina. Exacto. Ajá. Estudios. Obviamente, en mi mentalidad de niña de 16 años, pues esto lo veía, ay, qué fácil, ¿no? Qué muy fácil, padre, qué padre, ¿no? La vida perfecta. Exacto, muy cómoda. Y pues después de esto, me caso en el 2005, y en julio de 2005 es donde nace mi hijo mayor. A partir de este momento, pues empiezas, ¿no? Con las dudas así de, ok, ¿y ahora qué onda? ¿Qué resulta? Pues resulta que tal cual así me lo dijo. En una ocasión le pregunto yo, ¿y en qué tiempo voy a empezar a estudiar, no? Y él tal cual así. Fue algo que se me quedó muy marcado, porque se me quedó marcada mi reacción. Entonces, le pregunté tal cual y me dijo, pues, ¿cómo crees? O sea, eso no va a suceder. Tú tienes que enfocarte a tu hijo, a tu casa, a la iglesia. En ese momento nosotros íbamos a una iglesia, y a tu casa, a mí. O sea, esas son tus obligaciones a partir de este momento. Okay. Entonces, durante este momento, pues ya se me exige lo que es limpieza de casa, un niño limpio, comida hecha, claro. Un horario de comida. La comida tenía que estar servida a las 2 de la tarde. Yo tenía que tener limpio toda la ropa, cosas así. Y obviamente era muy complicado para mí, teniendo 16 años. Claro. Yo no sabía, mi mamá literal, no se me había como enseñado tal cual, así de ya llevar de lleno, claro, la responsabilidad de un hogar. Y tal cual hasta fue de, yo quiero que me cocines como mi mamá, así que vete a aprender como mi mamá cocina. Y la ventaja que tenía que la señora vivía enfrente, ¿no? Okay. Entonces, pues esa ventaja, pues ya cocinaba con ella y yo me regresaba con mi ollita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues no fue como algo muy complicado. Te digo, mi reacción fue así de, ok, pues vamos a darle, ¿no? Pues fue lo que decidí y pues vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, a partir de allá, él me pide un segundo hijo. Johnny más o menos tenía 1 año cuando yo me embarazo de mi segunda hija, y ahí es cuando empieza a ser más complicado. A partir de que yo estaba embarazada, me doy cuenta que el papá de mis hijos era una persona infiel. Y era muy complicado para mí como darme estos topes de realidad de una persona infiel. Nunca me había enfrentado con algo así y era muy complicado, ¿no? Y tú 18 años, ¿no? Tenía 17 años más o menos para ese entonces, y él ya tenía 26, entonces, pues bastante experiencia me llevaba, claro, ¿no? Nada más 9 años. Nada más 9 años. Claro, ya había terminado de estudiar, ya había terminado su licenciatura, él ya trabajaba como abogado, entonces tenía como este tema de sobrellevar todo eso, ¿no? Y obviamente, pues, me doy cuenta, recuerdo tal cual, la primera vez así que caché algo. Yo estaba, él iba llegando a casa y me dijo, ayúdame a bajar cosas que tengo en la cajuela. Ok, y fue al baño y en eso, pues yo abrió la cajuela, empiezo a sacar cosas y ahí, así a simple vista, pues encuentro condones y cosas así. Entonces, claro, ahí fue cuando recuerdo literal así como que dije, ¿qué onda? Me quedé pasmada, me quedé fría, me quedé hasta sin saber qué hacer. Y en ese momento él baja, y para intentar igual ayudarme, y en eso, o sea, pues se me viene así de, pues, ¿qué onda con esto, no? Pues si nosotros no estamos usando ningún método anticonceptivo, porque lo primero que él fue culpar a su hermano, son de mi hermano, siendo que su hermano también era casado, y pues obviamente me viene así como el cinismo de mi parte. Dije, no manches, o sea, esto hasta le dije, no seas cínico. Recuerdo tal cual cuando yo dije la palabra cínico, fue la primera bofetada.
Entonces, a partir de ese tiempo, yo ya estando embarazada, empieza un proceso de violencia durante todo mi embarazo. Fue un embarazo difícil, puesto que yo ya tenía como 4 meses más o menos cuando esto empezó, y encontrar muchas cosas, encontrar desde fotografías, encontrar desde videos, encontrar igual anticonceptivos, horarios que no coincidían en dónde estaba y cuándo estaba. Lo que él te decía, exacto. ¿no? Ajá. Y pues a pesar de que pues tenías como las cosas, la evidencia y todo, se lo enseñabas así de pues qué rollo. Y él lo nunca negaba. Lo aceptaba. Okay. No, nunca lo aceptó, siempre fue un no, tú estás loca, tú estás mal, no es así, tú no sé qué estás viendo, ponte a hacer el quehacer, deja de estar de ociosa, cosas así. Entonces... Y fíjate, antes de que existiera la violencia física, ya había esa violencia porque no te dejó estudiar. No, sí, no. Entonces, desde ahí empezamos, ojo con eso. Sí, ¿no? inclusive por un rato, antes, bueno, yo ya no tenía celular. Entonces ya fue también esa parte de que, te quedaste sin celular, luego te lo compro. Entonces yo ya no tenía celular a partir de que creo que de que mi hijo mayor nació. Entonces, es un tema importante de ahí porque yo recupero un celular hasta 10 años después. Entonces, después de esto, pues durante este tiempo recuerdo que sí, mis 9 meses de embarazo fueron 2 o 3 episodios donde sí teníamos problemas ya muy fuertes, donde eran discusiones muy acaloradas y 2 que 3 veces yo terminé en el suelo siendo pateada. Entonces, pues obviamente estos episodios pues perjudicaron mucho la gestación de mi hija. Claro, por supuesto. Entonces, lo hago énfasis porque sí, todo esto es importante y es algo muy normalizado en nuestro país. Así es. Tanto para los hombres como para las mujeres. Lamentablemente nosotros como mujeres somos las que educamos hijos así, ¿no? Machistas, narcisistas. Durante esta temporada nace mi hija y tuve un posparto muy complicado. Yo ya tenía depresión, ya tenía ya tenía ansiedad generalizada sin saberlo. Y esto el posparto detona autolesiones en mí. Empiezo a tener autolesiones, donde él era el único que se daba cuenta. Inclusive era parte en la que me llegaba a cachar y eran regaños horribles. Entonces era de cómo es posible que tengas así las piernas. Era la única parte en la que nadie me veía. Entonces yo ya tenía así como todas mis piernas ya muy lesionadas. Recuerdo en una ocasión que fue la lesión más grande que me hice, que le salía él mucho con un amigo específicamente y le pedí, deja de salir con él, por favor. O sea, no sé en qué tono se lo pude haber dicho, que muy enojado, porque también no quiero ser como solamente responsabilidad de él, ¿no? Claro. Entonces, no sé en qué tono se lo dije, tal vez sí él se sintió agredido, pero sí fue así de, pues no va a suceder así. Y tal cual hasta le dije, es que si no te voy a dejar. Y él me dijo, ¿me vas a dejar? Pues vete. Órale, agarra a tus niños y vete. No, o sea, ¿verdad? Ya hazlo. Y me acuerdo que terminó diciendo así tal cual, vas a terminar manteniendo a tus hijos de prostituta, vas a terminar manteniendo a tus hijos de amante, vas a terminar diciéndole a tus hijos, siendo un amante de cualquier persona, y así vas a terminar, o si quieres, date. Entonces, pues a mis 18 años que yo ya tenía, que mi niña estaba chiquita, pues sí te detiene como todas esas cosas que al fin y al cabo no te las esperas que vengan del papá de tus hijos, ¿no? Claro. Que es la persona que dice que te ama, la persona que dice que está loco por ti, la persona que con la que vives y con la que duermes. Claro. Entonces, después de esto, de mis autolesiones, yo ya llevaba y recuerdo que fue muy fuerte esa vez, digo que fue la lesión más fuerte que yo me hice, y eso yo ya había pasado un año, más o menos, 1 año y 2 meses, que lo que me hace detenerme es una acción que hizo mi hija Miriam. En ese entonces Miriam, recuerdo que estaba chiquita agarrando un teléfono celular de esos de juguete y hacía así como que hablaba y como que discutía. Y en eso, o sea, pero ella callada y lo hacía así como solamente como animales. Movimientos. Exacto. Ajá. Y en eso avienta el celular a la cama y hace esto
y empieza a llorar y haciéndose chiquita, o sea, en la misma pared, así haciéndose así súper chiquita y haciendo la simulación y terminó en posición fetal. Para mí fue así de un... Impactante, ¿no? Ver a tu hija haciendo eso. Era mi hija, la única que veía pues haciendo eso era a mí. Entonces, sí fue así de un... Eli, ¿qué estás haciendo? No puedes estar así. Tus hijos no merecen una mamá así. Y tal vez, si él no quiere cambiar, va a ser su rollo. Él no, pero la decisión de estar con él fue tuya, no de tus hijos. Entonces, a partir de ahí dije, no más autolesiones, no más depresión. Yo misma fue la que me detuve porque no tuve ayuda psicológica ni para mi posparto, porque también fue un posparto que me detonó esto. Y de ahí seguí. A partir de ese momento, hasta el 2018, intenté ser lo más prudente que se pudiera. Teníamos nuestras broncas. Él seguía igual siendo infiel. Yo ya decidí ya no buscar, porque hasta recuerdo que su hermana, ¿no? Que éramos amigas, con la única amiga con la que podía tener, porque inclusive amistades yo ya no tenía para ese entonces. Y ella me decía, no lo confrontes, se te va a descarar al rato. Ya no le hagas caso, mejor tú dedícate a tus cosas y déjalo a un lado. Entonces sí fue como un tip que me dio, no acertado, no fue lo correcto, pero en esos momentos yo sabía qué tipo de persona era y sabía qué tipo de persona, qué podía hacer. Entonces no podía yo agarrar a mis hijos y meter en problemas a mis papás. No podía hacer cosas así, porque pues ya tenía la bronca yo, ¿no? Al fin y al cabo, la que tenía que resolver este problema era yo, y la que tenía que ser responsable de las decisiones que yo había tomado sin ser consciente era yo. Entonces, aunque estas decisiones llevaron obviamente a consecuencias muy graves después, y hasta el 2018, que es en el momento en el que él fallece, él es asesinado, y esto fue un golpe muy fuerte para nosotros tres. Durante este 2018 yo tuve otra hija. Sintiendo un cambio de parte de él, nos mudamos de casa y digo, sí sentí un cambio de él, inclusive sí sentí un enamoramiento por él. Hay no recuerdo el síndrome, ¿no? De que el síndrome de que la víctima se enamora del secuestrador. De Estocolmo, creo que se llama, ¿verdad? Exacto. Ajá. Dice mi psicóloga que así, tal cual, así me pasó. Yo me empecé a enamorar, pues obviamente, del papá de mis hijos, tanto así que yo lo defendía completamente o sea, hubo un rato en el que sí intentaba ser lo más... tener la relación más sana que pudiera con él. Durante este tiempo, obviamente, no se me consideraba específico, no se me consideraba en lo que yo sentía, no se me preguntaba. Recuerdo tal cual hasta así, porque hace muy poquito todavía lo sentí, íbamos a casa de mis papás, regresábamos y meternos al carro era una sensación de miedo, así, de mucho miedo, porque decía, no sé en qué la cagué ahora, no sé en qué la regué ahora. y era irnos así a casa regañada, y regaños, y sin saber qué había hecho. O ser simplemente yo, tal vez, y eran regaños muy, muy continuos. En el 2015 más o menos fue cuando se me regresó el celular. Ya fue cuando me dio él un teléfono, y yo ahí empecé a tener contacto. Obviamente, con mis hermanos, sobre todo mis hermanos y mis papás. Pero, obviamente, cuando se me da el teléfono, no tengo acceso a internet, no tengo acceso a WhatsApp, no tengo acceso a Facebook, no tengo acceso a nada de redes sociales, solamente puros mensajes y llamadas. Ok. Entonces, mensajes de texto. Solo mensajes de texto. Era la única forma en la que yo podía comunicarme con mi familia. Entonces... O sea, ¿en tu casa no había internet? No había internet, no. Y esto era un tema que igual afectaba a mis hijos. También era un tema igual que afectó a mi hijo mayor, sobre todo. El papá de mis hijos era muy exigente con él. Era un hombre muy, muy... Recuerdo que comíamos, hubo un tiempo en el que me empecé así como a percatar más, que estábamos comiendo y yo ni comentaba algo y él lo regañó.
y no sé, Johnny decía, vente a jugar conmigo, papá, regaño. Y era de cualquier cosa, regaño. Entonces, cada que Johnny intentaba como acercarse con papá, sentía ese regaño. Por eso ahorita mi hijo es como tan retraído, ahorita que lo viste. Claro, no sé, sí, si lo entiendo, sentiste. perfecto, claro. Entonces, después de esto, te digo, fueron consecuencias que sí fueron graves, creyendo yo que era la mejor decisión quedarme ahí y mantener una relación sana con el papá Sana de entre mis comillas, hijos. claro. Sana entre comillas, porque yo misma pensé, mis hijos no tienen por qué sufrir, y no terminó siendo así. Claro. Terminaron sufriendo de otra forma, a lo mejor Claro. ya no viendo tanto conflicto entre ustedes, pero pues al final de cuentas él tenía una situación emocional Sí. sin atenderse y siendo todavía con esta violencia emocional para ustedes, ¿no? Exacto. Sí, simplemente, como dices tú, no lo justifico en sus decisiones, pero sí traía temas muy fuertes, él con referente a control, traía una herida muy fuerte ahí de injusticia y traía una herida muy fuerte de rechazo, que obviamente como personas que éramos en ese entonces, ignorancia era la que traíamos. No nos atendíamos correctamente, y obviamente él hereda patrones. Claro. Entonces, él repetía esos patrones y también viendo la persona de todo lo que él había vivido, porque en una época me contaba así como toda su forma de vivir, cómo fue su vida, su niñez y todo, entendías mucho. El internet, retener el teléfono y cosas así, obviamente como él nunca dejó de ser infiel, sabía que yo podía llegar a tener contacto con otras personas y producir ahí ser infiel también hacia él. Claro. Era una forma de autoprotegerse. No lo justifico, creo que también él fue en su momento, en su niñez, también creo que fue víctima, y eso lo llegó a ser, no sé si está bien dicha la palabra victimario. Entonces, así es. Entonces sí, creo que ahí fue víctima y después se convirtió en victimario. Sí. Sí, creo que él a partir de también, no dudo que él haya sido yo no dudo que yo haya visto la mejor versión de él, pero para él también era muy complicado. Claro, es que hemos tocado en los otros 2 episodios precisamente esta parte en donde nosotros somos responsables de trabajar nuestra salud emocional. Exacto. Y si no lo hacemos porque no somos conscientes, entonces nos lleva a este tipo de situaciones, ¿no? En donde la otra persona puede ser agresiva emocionalmente con nosotros y lo vamos permitiendo por el bienestar de quienes están junto a nosotros, y eso pues estamos viendo que no es sano tampoco. No es sano, exacto. Es muy irresponsable de parte de nosotros no hacernos responsables de nuestra salud mental, de nuestros traumas. Le comento mucho a mi hijo, ¿no? Puedo comprender los traumas que te pude haber ocasionado yo, que te ocasionó tu papá, que te ocasionó la llegada de tus hermanas, ¿no? Porque también le robaron cierta atención. Claro. Y entonces, pero ya son tus traumas, ya son los tuyos, de personas que no tenían el conocimiento, la conciencia, lo que tú quieras, pero ya los traes. Así es. Entonces, perdóname por lo que me corresponde, exacto, pero ahora, por favor, trabaja las tuyas, ¿no? Trabaja tus heridas, esas que nosotros te llegamos a provocar, por favor, trabájalas tú. Exacto, claro. Porque como te lo comenté, lamentablemente aprendemos bajo patrones. Así es. Y mi hijo aprendió un patrón que va a estar repitiendo. Así es. Entonces, si mi hijo decide no hacerse responsable de esto, de sus cosas, de sus traumas, de sus heridas, no va a seguir con ese patrón. No sé si tú has visto el TikTok que aparece, ¿no? De una copa animada, llena la otra copa, a una copa, copa vacía. Y así se van llenando todas las copas con un vino, ¿no? Hasta que llega un punto en el que llega un vaso, se pone una tapa y solito se va llenando de agua. Ajá. Entonces, ¿cómo es tan importante y cómo es que tenemos la educación heredada, que no es la correcta? Así y es. la vamos pasando de generación en generación. Justamente, no sé si tú te acuerdas la vez pasada que estábamos platicando por Zoom, hablábamos de esto, ¿no? De la forma de educar heredada. Así es. Sí, generacional. Ajá. Entonces, hay que ser conscientes, poner un alto.
poner un alto, esto no es lo correcto por mí, por mis generaciones futuras, hay que poner un alto. Entonces, hasta ese punto, hasta el punto en el que yo quedé viuda, fue que me di cuenta, bueno, un poco más adelante fue que me di cuenta que tenía yo que poner un alto. Después de mi enviudez, regreso a mi historia, después de mi enviudez, se vino un tema muy complicado para mí. Terminé literal, yo tenía 30 años cuando quedé viuda y con 3 niños, sin saber hacer nada, solamente ni llevar un presupuesto, no sabía hacer una despensa, no sabía tomar una decisión, no sabía literal nada. Quedé como una niña expuesta con 3 niños atrás de mí. Recuerdo ya que... Una niña con 3 niños. Sí, bueno, ya no era tan Ya no niña. eras una niña, pero finalmente no viviste tu adolescencia, entonces Sí, cortaste esta parte a los 15 años, digo, estamos empezando apenas la adolescencia. Sí, exacto. ¿No? Estás como en ese trayecto de dejar de ser niña a pasar a ser adolescente, pero ahí cortas. Entonces, tal cual, o sea, yo sí, esta historia, o sea, yo lo veo, de niña pasaste a mamá y luego a proveedora. Exacto. Sin saber cómo. Sin tener una guía, porque la verdad mi guía, yo sí vivía a través del papá de mis hijos, ¿no? O sea, él era educar, oye, no sé qué pasó aquí, ok, yo meto orden. Oye, hay que comprar ya garrafones de agua, ni eso compraba yo. O sea, yo no me hacía cargo. Ni despensa, nada. Yo no me hacía cargo de nada, ni de pagos, ni de nada. Llega el momento en el que, en ese entonces, mis papás de repente que me daban así como como dinero, para que yo pudiera comprarles esto a mis hijos, que yo un helado, lo que sea, llegó a tener hasta control sobre ese dinero, que era mío. Entonces, no trabajaba, yo no recibía de ningún lado, económicamente hablando, de ningún lado. Él era totalmente el proveedor y era el que se hacía cargo de todo. Así es. Wow. Sí, él era proveedor, él era el que educaba, él era, inclusive hasta me educaba a mí. Entonces, sí pasamos de tenerlo todo con él, digamos, todo, a no tener, a que se nos fuera completamente él. Entonces, fue difícil, porque como dices, se me detuvo una adolescencia, pubertad, y tuve que ser mujer y mamá, y esposa, ¿no? Durante este tiempo casada, entré en el estereotipo de mi mamá, pero se va a él y sale él. Entonces, completamente él y regresa a ser lo que antes era. Empiezo otra vez ¿cómo se llama? De ser independiente, buscar amistades otra vez, darles a mis hijos teléfono, tener internet en casa, buscar la forma de que también mis hijos vivieran algo que a mí también se me había detenido y que a ellos en su adolescencia, Johnny tenía 13, Miriam tenía 11, se les había también detenido o no se les había permitido tener. Claro. Entonces, los cambio de escuela y empiezo a vivir literal sola. Fue muy difícil. Recuerdo la primera vez que fui a comprar despensa a mi hija menor, tenía 3 años, le hacía falta leche en polvo. Voy a Walmart a comprar leche en polvo y terminé comprando todo menos leche. Leche en polvo. Sí. Regreso. Como una buena mujer. Exacto. Recuerdo que les compré ropa, les compré esto, que les compré un montón de cosas. Me acuerdo que en el carro, no, yo ya la hice, ¿no? Esta semana yo ya. Pero no, o sea, terminé viendo que no había comprado nada. Nada de lo que necesitabas realmente. Sí, y fue muy complicado para mí tener que ir con mi hermana menor, porque ella ya estaba casada, y ver cómo ella sí sabía llevar un presupuesto, ella sí sabía llevar una despensa. Le tuve que aprender de todo de ella, claro. Muchas cosas de ella. Ok, oye, ¿y cómo fue esta parte en donde te conviertes tú en proveedora? Pues, entre lo malo y bueno del papá de mis hijos, algo que siempre vio fue como que puedes quedarte sola, o sea, de yo no estar más, y no quiero que estés como, que no quiero que mis hijos estén como rodando. Él compró propiedades aparte, no sabía administrarlas, las tuve detenidas 1 año, y después fue cuando empecé yo ya a empezar a trabajarlas, a rentarlas y así. También empiezo con que
yo ya quería generar algo tuyo, mío, porque al fin y al cabo esto, lo que genero de parte de él, no es mío. Aunque me diga, sí, fue tuyo porque lo aguantaste, pero no es mío. O sea, viene todavía de él. Claro. Entonces, empiezo yo ya a buscar una forma de poder ya generar dinero, y entro a trabajar en una empresa en Estados Unidos, haciendo home office. Haciendo algo muy sencillo, puras dinámicas por WhatsApp. Empecé así y de poco a poco es como he estado trabajando un poco más en esta agencia, en esta empresa. De ahí fue que empecé ya a ganar mis dolaritos y de poco a poco ha sido, ahora que cambiamos de casa, fue tan gratificante sentir que le compré a mi hijo mayor su cama con mi propio dinero. Ok, qué bonito. Sí, la verdad es que sí. Pues ya a mis 35 años fue cuando se me da la oportunidad de esta y dije, no manches, sí puedo comprar una cama a mi hijo mayor. O sea, sí puedo tener estos gastos fuertes hacia mis hijos. Y bueno, a partir de todo eso, me puse a estudiar, me pongo a estudiar. Me reencuentro con mi actual pareja. Él y yo estudiábamos juntos en la preparatoria y pues nos reencontramos y empezamos una relación. Okay. Me recuerdo que yo le dije, oye, yo vengo muy herida. Y recuerdo tal cual así de, yo traigo una cola de niños atrás y traigo una cola de ser viuda, de no saber nada. Y me acuerdo tal cual, le dije, ahorita yo no, y tal cual me acuerdo del mensaje. Me dijo, no te preocupes, yo te espero. Yo te aguanto y te aguanto. Y me acuerdo de eso es muy relevante para mí todo esto, porque sí me dio una esperanza de que sí existen amores diferentes. Claro. Y sí existen amores sanos. Sanos, claro. Ajá. Que esa es la estabilidad que él te da ahorita emocionalmente. Sí, emocional, sí. Uh-huh. La verdad es que quiero darme la estabilidad emocional yo misma. Uh-huh. Y ser feliz con él. O sea, bueno, no ser feliz con él, sino compartir mi felicidad con él. Entonces, eso es lo que ahorita me estoy enfocando. ¿Quién fue, cuando pasa esta parte en donde fallece tu esposo, en qué momento te das cuenta que necesitas hacer un cambio en tu vida? Que lo que viviste no está bien. Fallece el papá de mis hijos en el 2018. Paso un año más o menos estando yo sola y se viene pandemia. Entonces, la pandemia fue la que vino a sacar todos mis demonios. Todo lo que yo pensé que había dejado atrás, desde que mi hija tenía 1 año y medio, salieron. Salió otra vez la ansiedad, otra vez salió la depresión, otra vez salió ese tema de sentirme nada, de sentirme que no era nada, que no merecía nada, que no merecía estar con mi pareja, porque en ese entonces él decide, empezamos a vivir juntos a partir de la pandemia. Entonces, es cuando me doy cuenta que voy otra vez hacia abajo, depresión, estar llorando mucho, muy seguido, ver que mis hijos me están viendo, porque al fin y al cabo todas esas cosas eran cosas que yo no había solucionado. Claro. Eran cosas que estaban ahí presentes, que se habían dormido tal vez, claro, y que la pandemia las despertó. Y era muy complicado lidiar con eso, teniendo hijos, adolescentes, hijos, como dicen, hijos fantasma, porque también ellos fueron afectados por la pandemia, y una pareja nueva. Entonces, igual y lidiar con este autodescubrimiento, porque al fin y al cabo Eli se había perdido completamente antes. Entonces, claro, como era mucho para mí, y otra vez regresó a las autolesiones. Entonces, era tan desesperante luego estar llorando por días, sentirme vacía, es muy desesperante que todo el mundo diga, pero vete cómo estás, tienes casa, tienes hijos, tus hijos tienen salud, agradece. Pero ¿cómo puedes agradecer cuando dentro de ti te estás amargada? Claro. Y estás confundida y no entiendes completamente lo que pasa. Te es una herida y cañona de rechazo. Regrésale mi herida de rechazo de parte de mi mamá, porque casada, si entraba en este estereotipo de parte de con mi mamá, iba a una iglesia, mamá ejemplar, esposa ejemplar, y después se me va el esposo y pues yo ya regreso a ser la persona que antes era rebelde y todo esto,
y ya no entró en el estereotipo de mi mamá otra vez. Entonces, este rechazo que otra vez se genera me causa depresión de nuevo. Te digo que es como un conjunto de cosas que claro, yo ahí traía y que no podía resolver. Claro, pero una herida que está oculta no puede ser sanada. No. Siempre tiene que salir a la luz para poder trabajarlo. Entonces, de alguna manera, la pandemia sí fue una bendición para ti, aunque de momento no lo viste, ¿no? Pero fíjate cómo desató todo esto y en qué momento decide Eli empezar a trabajar en sus emociones. Justamente el año pasado, ya no estábamos en pandemia, yo ya estaba trabajando, ya generaba solita, más o menos el año pasado como por septiembre, agosto. En una de esas tantas veces, en mi vida ya había pasado, en mi cabeza ya había pasado tal cual el trascender a otra vida. Okay. Y había pasado varias veces por mi cabeza. Entonces, no era algo que obviamente me amargura, era la solución a mis pesares y a mi realidad, ¿no? Que yo me sentía mal. No era que mis hijos estuvieran mal o que mis hijos me dieran problemas o mi pareja, o no, era yo. Yo sabía que yo tenía cosas ahí. En una ocasión estaba bañándome sola y estaba llorando así, hecha bolita en el baño. Yo y lloré. Y me acuerdo que me ponía, cuando tenía muchas ganas de llorar, me encerraba en el baño, así como bañarme, para que no me escuchara mi hija menor. Porque mi hija menor está chica, ahorita tiene 9 años, pero no quería que me escuchara. Entonces, era estar llorando. Y en una de esas, empecé en un ataque de ansiedad y de pánico, y empecé a juntar todo, así como preparar todo para yo ya trascender. Y en el momento en el que estoy ahí llorando, corriendo el agua y con todo ahí, empiezo a pensar, ok, ¿y quién te va a encontrar? Ok, ¿y si entra mi hija menor? ¿Y si entra Johnny? ¿Es justo? ¿Y si entra Miriam? O sea, ya pasaron algo con el papá de sus hijos, de tus hijos, que les provocó algo. ¿También de tu parte? O sea, qué egoísta. De ahí fue que dije, no, necesito ayuda. Yo ya me atendía psicológicamente, pero no era suficiente. Entonces, me salgo a bañar igual, y al otro día le busco una amiga y le digo que ella tiene un poco de conocimiento en estos hospitales que son de cancerología y todo esto. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Ayúdame a llegar a psiquiatría. Y sí, al otro día mi amiga me ayudó nos paramos desde las 4 de la mañana y estábamos paradas, ella y yo, que eso le agradezco. Me hizo entrar a psiquiatría y me hizo que me atendieran. A partir de ese momento empiezo a medicarme y empiezo a darme cuenta que mi cerebro estaba lleno de cortisol, y que eso era lo que, de cortisol, de adrenalina, de todas estas hormonas que no me permiten, hormonas, no sé cómo se llaman, todas estas sustancias de mi cerebro que no me permitían avanzar. Llegó un punto durante mi tiempo de casada, que mi cerebro ya no, de tanto estrés, de tanta preocupación, de tanta angustia, de tanta ansiedad que yo tenía, mi cerebro solamente segregaba puro cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, lo que hacía, hubo un momento de tan crítico que mi cerebro ya nada más lo fluía como si fuera agua, o sea, como una llave con fuga. Lo así. Generaba así, ya de manera automática. Ya solito. Entonces, esto era lo que precisamente no me permitía seguir, no me permitía estar en estados de ánimo, no me permitía estar en estados bien. Entonces, lo que me explica el psiquiatra, que entonces tenemos que empezar a estimular a mi cerebro a segregar serotonina, a segregar todas estas sustancias que provocan la felicidad, con medicamentos. No es algo malo, porque siempre tenemos así como el tabú, no, hombre, ¿cómo estás medicado? Ya estás en el psiquiatra, pues que estás loca, ¿verdad? Sí, literal. Sí, pero claro. no, entonces a partir de este momento empiezo a medicarme, empiezo a investigar un poco más qué me conlleva a este tema, y por ayuda de mi psicóloga también me doy cuenta
que soy diagnosticada como persona paz, soy persona altamente sensible, y tengo un trastorno de ansiedad depresiva generalizada. Okay. O sea que a mí cualquier cosa me detona una ansiedad cañona en mi cerebro y es muy complicado que yo lo pueda controlar, puesto que mi cerebro segrega sustancias que provocan depresión y estrés solitas, sin necesidad de, o sea, con cualquier estímulo que yo pueda tener, ¡pum! Lo detona. Lo detona. Uh-huh. Entonces tengo que estar medicada constantemente. No puedo ahorita dejar el medicamento, obviamente estoy también teniendo ayuda psicológica y esto me permite tener un avance bien. Fue mágico, en serio, Grace, fue mágico tomar la medicina y no escuchar nada en tu cerebro. Literal. Yo ya no escuchar eres muy tonta, no sabes, no puedes. Este cerebro que solamente me hablaba así, se cayó. Claro. Oye, pero por ejemplo, ese tipo de frases las escuchabas de tu esposo, que no podías. De mi esposo, las escuchaba de mi esposo, mamá? De mi mamá, de mi papá, de mi abuela, que ella también era la que me cuidaba durante mi niñez. Lo especifico, obviamente traemos otra vez nuestras educaciones pasadas, claro, donde creemos que los niños no sienten, donde creemos que los sentimientos de los niños no son válidas y que los niños no sienten lo que un adulto puede sentir. Claro, y que no se dan cuenta. Exacto, o que no saben el significado. Exacto, de la palabra. O como lo mencionaste cuando estabas embarazada de Miriam, que fue un embarazo difícil. Creemos que el bebé, como está adentro, pues no se da cuenta de nada y no es así. Así es, o que no sienten. Sí, así claro. Es. Entonces, todo esto, pues, se me queda, y tal cual, hubo un rato en el que sí yo sentía la palabra tatuada aquí, así, tonta, y fue muy complicado quitármelo. O sea, hasta en estos momentos todavía tengo de, no manches, o sea, qué tonta eres hasta para cocinar y no te sale bien, qué tonta eres, Eli. No, y tengo que otra vez retomar todo lo aprendido en terapia, así de, no eres tonta, estás haciendo muchas cosas a la vez y no puedes ponerle mucha atención a todo. Claro. Entonces, está bien, es válido que te equivoques, solo limpia y haz lo que te corresponde hacer. Así es. Entonces, es aprender a hablarme bien, a hablarme a mí misma bonito, a hablarme con amor a mí misma. Y esto permite que puedas tú hablarle a tus hijos bien, a entender que tus hijos merecen respeto, que tus hijos merecen valoración a sus emociones, claro, y que tus hijos merecen, y no solamente tus hijos, sino también todo en general, ¿no? Me molesta muchísimo escuchar a que le digan a un niño, por ejemplo, ay, pareces niña. Es algo que me molesta muchísimo. Si digo así de... Y sí, me pongo bien loca cuando escucho esto, porque digo, entonces, no, o sea, ¿qué le estás enseñando a un niño? Claro. O sea, sí está muy cañón. Entonces, así, hasta ahorita sí fue. No sé si quieras decirme, preguntarme otra cosa. No, yo estoy muy atenta a lo que tú nos estás platicando, porque creo que es muy importante todo lo que nos estás diciendo. O sea, en los otros dos episodios hemos hablado de lo que te comenté ahorita, de esa responsabilidad que nosotros tenemos para cuidar nuestra salud emocional. Hay factores que detonan, como nos está platicando Eli, que nuestro cerebro ya en automático, ¿no? Nos avienta esas sustancias perdón, que nos hacen ya en automático tener esa información que ya traemos ahí cargada desde que somos chiquitos. Entonces, sí es también importante ser conscientes que el pedir ayuda es válido. Es muy válido. Y el ir al psiquiatra, como ya lo habíamos comentado en los episodios anteriores, no significa que estamos locos. No. Necesitamos ayuda y de maneras diferentes. A lo mejor hay personas que solamente necesitan un terapeuta, hay quienes solo necesitan un psicólogo y hay quienes necesitan todo el conjunto, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta, y esta ayuda es válida. Pero nos ayuda a salir adelante y es manteniendo también una idea correcta que no estamos locos por pedir ayuda. El ir al psiquiatra no significa que estamos locos, sino significa que tenemos algún padecimiento que necesita ser diagnosticado y medicado por un especialista. Y no nos hace débiles. Y no nos hace débiles, exactamente. Entonces, eso no nos hace ni menos personas. No, es como cualquier persona que está enferma de la tiroides, ¿a quién va a ir a ver? Tiene que ir a buscar a una persona que le pueda tratar eso. Una persona que tiene diabetes, ¿con quién tiene que ir a tratarse? O no puede así no tratarse. Es parte, mi cerebro es un órgano
como mis pulmones, así es, como mi páncreas, como mis intestinos, tal cual, y necesita también ayuda. Así es. Entonces, sí es como no satanizar ya más esta parte de buscar ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, es de suma importancia, ya que necesitamos nosotros mismos como cambiar ya estos patrones que tenemos. Quiero hablar un poquito de todas las consecuencias que me pueden haber traído de mi matrimonio. Claro. Tuve un matrimonio complicado y esto perjudicó a mis hijos de una forma fuerte, de una forma en los que ellos son retraídos, mía no, ellos ya no le tocó cuando falleció su papá, tenía 3 años, pero sí a mis hijos mayores. Claro. Entonces, esto sí los perjudicó de una manera titánica y me ha costado muchísimo trabajo que puedan ser sanos mentalmente. Esto me sucedió a mí el año pasado, en septiembre, fue cuando yo ya decidí buscar ayuda y sin querer, o sea, por cosas como son, mi hija Miriam al parecer traía un trastorno ahí, límite de personalidad. No fue diagnosticada con tiempo, pero sí ahí traía un tema de mucho estrés y de ansiedad, que nosotros sí lo sabíamos, puesto que Miriam era una niña muy retraída y muy callada. Entonces Miriam no llegaba y te platicaba, me siento así, no, ella se los guardaba. Todo. Y no lo decía. A veces sí la veías que tenía de repente ataques de pánico y ataques de ansiedad. Pero aquí es cuando entras en ¿por qué no la cuidabas? Aquí entras en el punto en el que estoy aprendiendo a llevar mis problemas y luego mucha información que pueda yo tener, intentaba ayudar a mi hija. Claro. Entonces, no fue una ayuda como me hubiera gustado darle. Me hubiera gustado darle más. Y me hubiera gustado ser más aferrada a seguirla llevando al psicólogo. Después de que falleció su papá, sí fue un punto importante para mí llevarlos a tanatólogo, a psicólogos y a todo esto. Iban a psicólogo Johnny y Miriam hasta que se vino pandemia. A partir de pandemia, Miriam ya no quiso ir más a psicólogo. Ya no le gustaba tomar sesiones en línea, y entonces de ahí fue que dejó el psicólogo. Esto le trae temas fuertes. La muerte de su papá, puesto que su papá para ella era el que le daba seguridad, el que la protegía, la relación entre su papá y Miriam fue muy diferente a la relación que tenía el papá de los niños con Johnny. Aquí era muy exigente con uno, pero con la otra era nadie me la toque, claro, nadie le respire cerca, nadie le tosa cerca. La puedo tener aquí en mi vitrina para cuidar a mi princesa y que nadie la toque. Claro, entiendo eso. Y tal cual, era princesa, tenía como 20 vestidos de puras princesas, porque sí, era algo que era la niña de papá y nadie no era, y luego la muerte como fue un abandono para ella muy complicado, porque fue de abruptamente quitarlo. Así es. Y fue de no sustituirlo, no poderlo sustituir con nada. Claro. Entonces, fue algo muy complicado para ella, y esto le conlleva a no poderlo llevar de forma correcta y a tener temas fuertes mentales, y como consecuencia, mi niña en un ataque de ansiedad que tuvo una oportunidad muy buena, donde estaba sola, y Miriam decide intentar trascender en esta vida y lo logra. Ajá. El 22 de octubre del año pasado, mi niña trascendió esta vida. Claro, y es un tema complicado porque entiendo que siendo ella la hija de papá, en donde tenía ella esa protección, pierde a su papá de una forma inesperada, ¿verdad? Y entonces este trastorno que Miriam tenía no le permitió manejar las cosas de una forma adecuada, aunque ella iba a una terapia, estaba atendida, pero bueno, desafortunadamente
pues Miriam tomó esta decisión. Sin embargo, pues creo que no es tu culpa ni de nadie, fue una situación que se presentó y lo lamentamos mucho, ¿no? Es algo que conmueve mucho mi corazón y que tú lo puedas abrir aquí en este espacio. Y yo te preguntaría, Eli, para cerrar con esta entrevista, con todo esto sucedido, ¿qué es lo que tú recomendarías desde esta experiencia muy dolorosa y personal a las personas que están atravesando por una situación como la que tú viviste hace algún tiempo? Creo que aquí algo muy necesario de lo que yo he aprendido, en mi vida, es buscar la solución en tus temas, principalmente psicológicos. En mi caso no tenía los medios, pero sí es como muy buscar como el apoyo, la ayuda. Tenía la ayuda porque estaba mi mamá, sabía que mis papás no me iban a dejar si yo iba y los buscaba, y sabía que mis hermanos iban a estar ahí. Si yo iba y les decía, ¿sabes qué? No puedo ya más con esto, claro, ayúdame a salir. Y estoy segura que ellos me hubieran arropado, pero no lo hice. Okay. Y tenía entendido que este apoyo, no recuerdo cómo se llama, mi círculo de apoyo, no confiaba yo en ellos. Okay. Y me daba mucho miedo. Pero para recordar simplemente que él no era más fuerte que todos nosotros juntos. No lo era. Tuve miedo. Y fue muy difícil el decir, pude haberlo hecho y no lo hice. Creo que la intuición es algo que sí es necesario. Si tú sientes que es necesario salirte, es por algo. Claro. Y no quedarte en un matrimonio donde tú y tu pareja están siendo violentos mutuamente y tus hijos están viendo eso, no es lo que tus hijos quieren, no es lo que tus hijos necesitan, adecuado, claro. No es lo sano para ellos. Lo sano es que seas feliz, aunque se escuche egoísta, pero es una realidad. Tus hijos necesitan una mamá feliz. Tus hijos necesitan un papá feliz. Así es. Y si estar separados les da la felicidad, está muy bien. Claro. Obviamente, sin dejar en caso que como papá, mamá, no pueden dejar abandonados a sus hijos, ¿no? Claro, ser responsables de sus hijos completamente. Porque al fin y al cabo, ellos son hijos del futuro. O sea, son hijos de los que, o sea, van a ser personas de la próxima generación. Y esa generación va a traer los mismos problemas que tú les estás enseñando. Así es. Entonces sí es muy complicado, como si tú estás siendo consciente de que es momento de parar y de salir, ya no le busques otra solución a esto. Eso no va a cambiar. Y no es justo ni para ti ni para tus hijos. Claro. Entonces sí, detenerte y sí, reanalizar tu relación, reanalizar si eso es lo que quieres para tus hijos. En mi caso, yo me fui por el camino en el que dije, no, él debo de estar ahí. Y no fue lo mejor. Me quedé sin él. Porque pues sí, se me fue completamente la parte donde yo estaba viviendo con él. Yo vivía a través de él. Y se me fue mi hija. Se me fue por la que yo estaba pensando en estar bien. Claro. Entonces sí, es como un golpe de realidad cañona que pude haber evitado tantas cosas atrás. Y es una consecuencia grave de mis malas decisiones. Claro, Eli, pero bueno, no nacemos sabiendo, no. ¿Verdad? Es claro. Una experiencia amarga que te tocó vivir. Sin embargo, hoy agradecemos tu presencia. Gracias. Porque esto que sucedió con tu esposo, con Miriam, nos alienta a abrir este espacio para que otras mujeres no pasen por esta situación, que este es el objetivo de este programa. Ella vivió algo muy fuerte, pero está aquí, uh-huh. ¿no? Está compartiéndonos esta situación que sin duda es muy dolorosa, pero con la intención de hacerle este homenaje a Miriam, que su vida valga la pena, ¿no? Que estos pequeños años que ella estuvo aquí, ¿cuántos años tenía Miriam? Ella murió cuando tenía 16 años. Que estos 16 años de Miriam valgan la pena y que esto trascienda a otras mujeres, que no se quede aquí.
Sí, tener como conciencia de buscar la salud mental, sobre todo de nuestros hijos. Así es, observarlos. Eso es muy importante. Sobre todo. Sí, así completamente. Y pues bueno, creo que estamos llegando al final de nuestro programa. Eli, de verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido tu experiencia. Sé que hay más cosas que pudieras compartirnos y seguramente vamos a tener la oportunidad de tenerte aquí, claro, con gusto. en el programa para que podamos hablar más sobre este tema. Pero de verdad te agradezco mucho. Un placer. Que pudieras compartir esto con nosotros. Agradezco mucho a las personas que nos están escuchando y bueno, me despido y agradezco mucho a mi productora que siempre está aquí. Ella es una hermosa mujer, Chelis, y para todas las personas que están detrás de esto, Eduardo, Rosalía, Susi, muchas gracias a todos y gracias a todos por estar aquí y bueno, los espero la próxima semana en un episodio más de Nuevos Comienzos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Y así llegamos al final de otro episodio de Nuevos Comienzos. Gracias por acompañarme. Yo soy Grace Mendoza. Espero que las historias, ideas y consejos compartidos te inspiren y veas una oportunidad para renovarte, crecer y redescubrirte. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Facebook, Graciela Mendoza S y Cuida tu piel con Eora by Grace. En Instagram, gracems.01. Nos vemos en el próximo episodio.